Bueno, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre Canadá. Fue el país que nos tocó. Mi grupo está conformado por Oscar Bravo y mi persona Danilo Pérez. Eh, Vamos a tocar aspectos importantes sobre Canadá, aspectos como el histórico, el geográfico, cómo está formado políticamente, su estructura y su forma de gobierno. Entonces vamos a empezar hablando un poco sobre su geografía, y es que Canadá ocupa la mitad septentrional de América del Norte, que limita hacia el sur con la parte continental de los Estados Unidos, separadas por 6.415 kilómetros de frontera internacional hacia el noroeste de Alaska. El país se extiende desde el Océano Atlántico y el Estrecho de Davis al oeste hasta el Océano Pacífico. Y también podemos decir que a partir de 1925 Canadá reclamó la porción del Ártico entre los 60 y los 141 grados al oeste de longitud, por lo que el reclamo de Canadá se extiende hasta el Polo Norte. También podemos mencionar que Canadá es el segundo país más grande en superficie neta, después de Rusia, cubriendo aproximadamente el 41% de América del Norte. En superficie de tierra es el cuarto país, después de China, Rusia y los Estados Unidos. Sin embargo, posee una densidad baja de población, pues el 3.2 personas por metro cuadrados. El 80% de los canadienses viven alrededor de los 200 kilómetros de los Estados Unidos a lo largo de la frontera internacional, y que es donde se encuentran el clima cálido, el cálido de este país. También podemos decir que según el censo electoral del año 2006, Canadá contaba aproximadamente con 32.7 millones de personas, de los cuales el 41% eran de origen británico y el otro 27% de origen francés. Vamos a hablar un poco sobre su forma de gobierno. Podemos decir que la Federación Canadiense consta de 10 provincias, 3 territorios, y es gobernada como una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional, con la reina Isabel II. Para los canadienses es como la jefe de Estado. Canadá es una nación bilingüe que habla el francés y el inglés como su lengua oficial, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado por 10 provincias y 3 territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y su ciudad más poblada es Toronto. La historia, bueno, el nombre de Canadá proviene de la raíz iroquesa canate, que significa poblado y asentamiento y conjunto de cabañas, refiriéndose inicialmente a los Stonke, que se asentaron en el sitio que actual es la ciudad de Quebec. También podemos decir que el explorador Jacques Cartier fue el primero en utilizar la palabra Canadá para referirse no solo a los estados, sino también a los demás asentamientos indígenas que tomó en el río San Lorenzo y a la región cercana de él, al menos en los años 1534 y 1545. La tradición aborigen sostiene que las primeras naciones han habitado en territorio canadiense desde hace mucho tiempo. Algunos estudios arqueológicos aseguran que había presencia humana en la zona norte de Yukon hace aproximadamente 26.500 años, y en el sur de Ontario hace 9.500 años. El vikingo Leif Erikson y su tribu de marineros escadivaron y fueron los primeros europeos, no solo en llegar a la costa de Canadá, sino también en pisar América del Norte. Hacia los años 1500 después de Cristo rodearon las costas orientales de Canadá, fundando campamentos desde los inviernos y estaciones para reparar sus barcos y aprovisionarse de las cosas que necesitaban. En el descubrimiento, bueno, hay aspectos fundamentales. Una de las cosas que cambiaron a finales del siglo XV, 1492 aproximadamente, con el respaldo de la corona española. Cristóbal Colón partió en busca de unas nuevas rutas marítimas occidentales hacia Asia y se topó con una pequeña isla en las Bahamas. Otros reyes europeos impactaron en el descubrimiento y no tardaron en patrocinar sus propias expediciones en 1497. Giovanni Caboto, o John Cabot, marinero al servicio de Inglaterra, fue el primer explorador oficial, y Jacques Cartier
inició la exploración en el país territorial en el río San Lorenzo, a lo que actualmente es Montreal, en los años 1534 y 1535 aproximadamente, navegando bajo bandera británica, llegó más al oeste hasta Tierra Nova o Capep. También podemos decir, importante también resaltar, que Cabot no solo encontró el paso hacia China, pero sí encontró un producto o productos muy codiciados en Europa. Al poco tiempo, centenares de navegantes ayudaron en las aguas de Europa, y aquellos nuevos fértiles ayudaron también a los bailarines vascos al norte de España a hacer los asentamientos que fueron los primeros pobladores en llegar a tierras canadienses. La forma de gobierno de Canadá tiene un gobierno parlamentario con unas fuentes tradicionales democráticas. El Parlamento está conformado por una Cámara del Común, electa por el pueblo democráticamente, y un Senado designado. Cada miembro del Parlamento en la Cámara de los Comunes es elegido por la mayoría simple de un distrito electoral o su equivalente. El primer ministro es quien convoca las elecciones, generalmente los cuales deben ser máximo 5 años después de las elecciones anteriores, o pueden desencadenarse por el gobierno a pedir una moción de censura del Parlamento. Su estructura, bueno, la estructura federal divide las responsabilidades del gobierno entre el gobierno federal y el de las 10 provincias. La legislatura provisional son únicamente y operan de manera similar a la Cámara de los Comunes. Los 3 territorios también tienen sus propias legislaturas, pero con responsabilidades constitucionales que las provincias, y algunos de diferencias estructurales, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, los territorios del noroeste, que obedecen a partidos políticos y operan bajo su consenso. Canadá también es una monarquía constitucional en la que la corona española, la corona desempeña el papel de un poder ejecutivo que consiste en la reina Isabel de Inglaterra, en la que ella dicta al gobernador general, que actúa como jefe de Estado, y los bigobernantes, como lo realiza la mayoría de las funciones ceremoniales de los monarcas. El poder ejecutivo en materia de política consiste en el primer ministro, que es el jefe de gobierno, y el gabinete que lo lleva a cabo en las decisiones diariamente es decir, del gobierno. Bueno, los poderes del Estado, en este caso canadiense, primero que todo prima sobre la oficina del primer ministro, que es la OPM. Es una de las instituciones más poderosas en el gobierno, cuya función es la del proceso legislativo para su aprobación en el Parlamento y en las elecciones, además de miembros del gabinete, a senadores, gobernantes y gobernadores generales. Finalmente, la corona aprueba la legislación parlamentaria y las órdenes del primer ministro, que es el líder de los partidos políticos que cuentan con la segunda mayor cantidad de asientos, y se convierte en un líder de oposición, y es parte de un sistema parlamentario acusatorio destinado a mantener al gobierno en una constante verificación. David Johnston es el gobernador general desde el 1 de octubre del 2010, y Justin Trudeau es el primer líder del Partido Liberal de Canadá, es el primer ministro desde el 4 de noviembre del 2015. Estos hacen parte de la principal estructura del gobierno canadiense. Y cuando podemos hablar de los 3 poderes, en este caso, como lo había mencionado anteriormente, David Johnston es el gobernador general en las últimas elecciones que se hicieron, y Justin Trudeau, líder del Partido Liberal de Canadá, es el primer ministro desde el 4 de noviembre del 2015. Es el líder de la oposición desde el 10 de diciembre del 2008, cuando nos referimos a Michael Afternoon. La Constitución establece que los principios fundamentales de la democracia canadiense prescriben igualmente sobre los poderes o los 3 órganos del gobierno, que estos son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los poderes del Estado, como anteriormente lo dije, Canadá es una
una monarquía constitucional democrática, con un soberano jefe en el poder ejecutivo que promulga y hace cumplir las leyes federales creadas por el poder legislativo. Se compone por la reina, representada por el gobernador general, y el Consejo de Ministros y los grupos de los altos rangos del gobierno, que incluyen el primer ministro y las administraciones como tal en general. El gobierno cuenta con 3 poderes que trabajan interdependistas para asegurar los derechos y la libertad del pueblo, en este caso del pueblo canadiense. Bueno, las funciones. El Poder Ejecutivo promulga y hace aplicar las leyes, todas las leyes federadas creadas por el Poder Ejecutivo, que corresponden a la reina, representada por el gobernador general, el Consejo de Ministros, que es un grupo de miembros de alto rango en el gobierno, que incluyen al primer ministro y la administración de Canadá, que gobierna por un sistema organizado, las leyes creadas por un gobierno elegido libremente por la gente de acuerdo a los principios de la democracia parlamentaria. El poder legislativo, visto como la institución política de más alta en el sistema político, el Parlamento es la rama legislativa del gobierno que incluye a la reina, representada, como lo dije anteriormente, por el gobernador general, la Cámara de los Comunes, el Senado y la rama que proporciona el foro para el debate de los principales temas políticos del poder y la responsabilidad de crear dichas leyes. La Comisión Legislativa realiza estudios detallados de las políticas públicas basados en los intereses de los ciudadanos o sobre el bienestar de los ciudadanos. El Poder Judicial, que esta es la rama que interpreta y aplica las leyes, que incluyen los jueces, los tribunales, y una función de manera independiente de los otros poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo. También podemos decir que estos van sujetos al sistema judicial de Canadá y a los tribunales de servicio administrativo, a los de sentencia, a los de tribunales y a los consejos administrativos de Canadá. La reina de Inglaterra es la jefe de Estado canadiense, pero el jefe de gobierno, quien en realidad dirige las políticas del país, es el primer ministro, que anteriormente, como lo expliqué, su nombre es Justin Trudeau, que juramenta su cargo tras las elecciones del 2015. Los ministros del gabinete son responsables de funciones inherentes a sus cargos electos, lo que significa que deben tener y mantener la confianza de la Cámara a renuncias y a los derrotados en la legislativa. Es decir, hay que tener una constante relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para que en el poder siempre pueda estar el Poder Ejecutivo o siempre se pueda mantener. Bueno, lo que hablamos anteriormente fue un poco sobre Canadá. Hablamos aspectos importantes. Pues Canadá actualmente es uno de los países más admirados del mundo por su economía amable con el medio ambiente, y por muchas cosas. Es uno de los países que superaron la crisis económica en los años 80. No solo se sobrepuso a todo esto, sino que hoy en día es un ejemplo de un país que sufrió, pero que hoy en día es uno de los países más admirados del mundo. Muchas gracias por la atención prestada.